Tengan todos una cordial bienvenida a este nuevo video tutorial de su asignatura Formulación y Evaluación de Proyectos, código AE 805, direccionado desde el programa de Administración de Empresas de la Universidad Popular del Cesar. Con ustedes su docente William Rocha Jacome. El día de hoy abordaremos una temática relacionada a la elaboración de los flujos de caja de proyectos para empresas que se encuentran en marcha. Por ende, tendremos en cuenta, y como ya lo habíamos visto anteriormente, existen diferentes flujos de caja para elaborar en un proyecto de inversión. Dentro de estos tenemos flujo de caja del inversionista, flujo de caja del proyecto, flujo de caja para medir la capacidad de pago del proyecto, pero también tenemos aquellos flujos de caja que se elaboran para empresas que se encuentran en marcha. Recordemos que muchos de aquellos flujos se pueden elaborar para empresas cuyo propósito o proyectos cuyo propósito es la creación de un nuevo negocio. Pero cuando ya tenemos un negocio que está en funcionamiento, para este tipo de negocios también se pueden desarrollar distintos tipos de proyectos, como lo vimos en las primeras clases de la introducción de nuestra asignatura, cuando hablábamos del ciclo de vida de los proyectos, de la clasificación de los proyectos, etc. Entonces, el día de hoy hablaremos sobre los flujos de caja de proyectos para empresas que se encuentran en marcha o en funcionamiento. Y habíamos mencionado anteriormente que existen distintos tipos de flujos de cajas que se elaboran para distintos proyectos, y para este caso en particular para lo que nosotros denominamos como proyectos de modernización. Ahora, el análisis que realicemos de las decisiones de inversión en empresas en marcha se va a diferenciar del de proyectos de nuevos negocios, particularmente por la irrelevancia que tienen algunos costos y beneficios que se observarán en el desarrollo de un proyecto de estos. Ahora, en el primer caso, vamos a suponer, están las situaciones que para cualquier tipo de proyecto, para empresas en marcha, tenemos que analizar con y sin proyecto. Por ejemplo, si se evalúa reemplazar un vehículo, el sueldo del chofer o del guardia de seguridad es irrelevante para la decisión que vayamos a tomar, ya que cualquiera que sea la marca que se elija, la remuneración seguirá siendo la misma. Los costos y beneficios comunes a ambas alternativas no van a tener gran influencia en la decisión que se tome para desarrollar el proyecto. Ahora, sin embargo, sí lo harán aquellos que modifiquen la estructura de costos o de ingresos que vayamos a llevar a cabo para la implementación de nuestro proyecto en particular. Los proyectos que podemos denominar que son los más comunes en empresas que se encuentran ya en marcha se refieren a proyectos de reemplazo, ¿no? Cuando vamos a reemplazar algún activo; ampliación, cuando vamos a aumentar la capacidad instalada de producción de nuestra empresa; externalización, cuando pensamos colocar uno de nuestros productos en outsourcing, o sea, entregárselo a otra empresa para que haga alguna de las tareas que nosotros desarrollábamos anteriormente. También tenemos la internalización de procesos, que es lo contrario al outsourcing. Es cuando una empresa nos desarrolla algún proceso o tarea
dentro de las actividades que se llevan a cabo para la fabricación de nuestro producto o prestar nuestro servicio, y pensamos realizar nosotros esa actividad. Y también hay proyectos de abandono, ¿no? Ahora, los proyectos de reemplazo se originan por una capacidad insuficiente de los equipos existentes o un aumento en los costos de operación y mantenimiento que están asociados con la antigüedad de los equipos, una productividad que se encuentra decreciente por el aumento en las horas de detención por reparaciones o mejoras, o una obsolescencia comparativa derivada de cambios tecnológicos que se dan en el mercado. Ahora, un proyecto de reemplazo puede ser de tres tipos, ¿no? Aquel que está encaminado a la sustitución de activos sin cambios en los niveles de operación ni ingresos. Aquel que está orientado a la sustitución de activos con cambios en los niveles de producción, ventas e ingresos. Y por último, aquellos que se encaminan a una sustitución imprescindible de un activo con o sin cambio en el nivel de operación. También tenemos proyectos de ampliación. Pueden enfrentarse por sustitución de activos, ¿cierto? Por el cambio de una tecnología pequeña por otra mayor, o por complemento de activos, que es agregar nueva tecnología productiva a una que tenemos ya existente. También tenemos la externalización, como habíamos mencionado, conocida como outsourcing, que tiene los beneficios de permitir la concentración de esfuerzos, compartir riesgo de la inversión con proveedores, liberar recursos para otras actividades, generar ingresos por venta de activos y aumentar la eficiencia al traspasar actividades a expertos, entre otras, ¿no? ¿Qué posibles desventajas puede tener? Pues la pérdida de control sobre las actividades de la empresa, o la dependencia de terceros, o traspasar información a otras empresas, lo cual, como sabemos, puede tener una repercusión desde el punto de vista competitivo. Tenemos los proyectos de internalización de procesos, los cuales nos permiten aumentar la productividad si se logran reducir los costos mediante la disminución de recursos, manteniendo el nivel de operación o el nivel de actividad, disminuyendo las capacidades ociosas sin incrementar los recursos. Y por último, tenemos los proyectos de abandono, que se caracterizan por posibilitar la eliminación de áreas de negocio que no son rentables, o por permitir la liberación de recursos para invertir en proyectos más rentables. Ahora, todos los proyectos que se originan en empresas que se encuentran en funcionamiento pueden ser evaluados por dos procesos alternativos. El primero de ellos es de más fácil comprensión, ¿cierto? Y se refiere, por ejemplo, a proyectar por separado los flujos de caja de la situación actual y de la nueva situación, que aquí colocamos un ejemplo que puede ser un proyecto de reemplazo, ¿no? Entonces, siempre que trabajamos para este tipo de proyectos de empresas en marcha, nos vamos a encontrar ante la disyuntiva de evaluar entre dos opciones o dos posibilidades. Una es qué pasaría si continuamos con la situación actual, como lo vemos claramente en este escenario que tenemos en la parte izquierda de nuestros monitores, o qué ocurriría si lo que hacemos es reemplazar, en este caso vamos a suponer un activo, sería un proyecto por el reemplazo de una máquina, vamos a suponer. Entonces, ¿qué ocurriría en ese caso en particular? Entonces, eso es lo que hacemos nosotros, ¿no? Comparar entre dos flujos de caja.
Cuando hacemos eso, que comparamos el flujo de caja de la situación actual con la situación con reemplazo, lo que estamos haciendo es determinar cuál es la diferencia existente entre los dos flujos de caja. Entonces elaboramos un flujo de caja que se llama flujo de caja diferencial, que es el primer método. El otro, que es más rápido, pero de más difícil interpretación, lo que busca es proyectar el flujo incremental entre ambas situaciones, donde no vamos a trabajar con dos flujos de caja diferentes, porque en la primera opción tenemos que hacer los dos flujos de caja, uno con la situación actual y el otro con la situación con el reemplazo. Al elaborar esos dos flujos de caja, luego los unimos y sacamos uno tercero que se llama el flujo de caja diferencial. Pero si trabajamos la segunda opción, que es elaborar o proyectar un flujo de caja incremental, solo vamos a elaborar un solo flujo de caja, pero este va a contener las diferencias entre la situación actual y la situación con reemplazo. Indistintamente, ¿cierto?, que trabajemos con flujos de caja diferenciales o con flujos de caja incrementales, ambas situaciones o ambas alternativas nos deben conducir a idénticos resultados. O sea que trabajemos con una o con la otra, el resultado siempre debe ser el mismo. Para ello, podemos ver un ejemplo realizando este ejercicio de un flujo de caja de proyectos para una empresa en marcha. Entonces, iniciemos con la lectura de este ejercicio y nos dice lo siguiente: suponga que una empresa en funcionamiento está estudiando la posibilidad de reemplazar un equipo. Como vemos, es un proyecto de empresas en marcha de ¿qué? De reemplazo, que es una de las 5 opciones que acabamos de ver. Un equipo de producción que utiliza actualmente por otro que permitirá reducir los costos de operación. Entonces, como estamos viendo, el principal interés de este proyecto de reemplazo es que reducir los costos de operación. Ese es nuestro principal interés con este proyecto de reemplazo. Ahora, el equipo antiguo se adquirió hace 2 años en $1.000.000 de pesos. O sea, la máquina que tenemos funcionando se compró por un valor de ¿qué? De $1.000.000 de pesos. Hoy esa máquina podría venderse por un valor de $700.000 pesos. O sea que si yo voy a ejecutar ese proyecto de reemplazo, lo primero que yo tendría que hacer es vender esta máquina, y el valor que me pueden pagar por esta máquina que yo tengo desde hace 2 años en precios actuales, o sea, si la quisiera vender el día de hoy, es de $700.000 pesos. Continúa el ejercicio diciendo que, sin embargo, si se continúa con él, podrá usarse durante 5 años más, al cabo de los cuales podrá venderse en un valor de $100.000 pesos. O sea, ¿qué nos está diciendo esto? Si yo no hago el reemplazo, sino que continúo con la máquina que yo compré hace 2 años de $1.000.000 de pesos, yo al cabo de 5 años podría vender esa máquina por un valor de $100.000 pesos. Continúa el ejercicio diciéndonos: la empresa tiene costos de operación asociados al equipo de $800.000 pesos anuales. ¿Cierto? O sea, en la situación actual, los costos asociados al equipo son de $800.000 pesos anuales. Y vamos a estar pagando unos impuestos sobre las rentas o sobre las utilidades de el 33%.
Ahora, continuamos. Si compra el equipo nuevo, el cual va a tener un valor de 1.600.000 pesos, el equipo actual quedará fuera de uso. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo voy a aplicar la situación con reemplazo, que es la compra de un nuevo equipo por 1.600.000 pesos, el equipo anterior quedará fuera de uso, por lo que yo lo podría vender. ¿Lo podría vender por cuál valor? Por el valor que ya habíamos mencionado anteriormente, que es este que tenemos aquí, ¿no? De 700.000 pesos. El nuevo equipo podrá usarse durante 5 años antes de tener que reemplazarlo. En ese momento podrá venderse en 240.000 pesos. O sea, nos está diciendo que el nuevo equipo dentro de 5 años yo lo voy a reemplazar y lo podría vender por un valor de 240.000 pesos. Durante el periodo de uso, permitirá reducir los costos de operación asociados al equipo en 300.000 pesos anuales. O sea que si yo compro la máquina que me cuesta 1.600.000 pesos, yo voy a reducir los costos en 300.000 pesos anuales. ¿Qué me quiere decir eso? Que con la máquina nueva ya los costos asociados al equipo no van a ser de 800.000 pesos, sino que ahora serán de 500.000 pesos, porque voy a estar reduciendo los costos en 300.000 pesos. Y 800 menos 300 nos da un valor de 500.000 pesos. Todos los equipos se deprecian anualmente en un 20% de su valor a partir del momento de adquisición. Con esto ya nos está diciendo que en la situación actual o en la que ya tenemos la máquina que habíamos comprado hace 2 años por un valor de 1.000.000 de pesos, ese activo ya se ha depreciado 2 años, ¿no? En un 20%. ¿Qué quiere decir? Que para el primer año se depreció en 200.000 pesos. Para el segundo año ya se depreció en otros 200.000 pesos. O sea que su valor en libros de hoy en día sería de 600.000 pesos, porque sería el valor de 1.000.000 de pesos menos la depreciación acumulada que lleva este equipo, que es 200 más 200, 400.000. Entonces 1.000.000 menos 400.000 pesos de depreciación acumulada nos da 600.000 pesos, que sería el valor en libros de este activo a precios de hoy en día. Ahora, con estos antecedentes pueden proyectarse los flujos de caja de la situación actual y de las circunstancias que incorpora el reemplazo. Ahora veamos cómo lo podemos hacer. Bueno, en esta parte de nuestro ejercicio iniciaremos con lo que se conoce como los elementos que son relevantes en un proyecto de modernización, que para este caso ya sabemos, estamos hablando de un ejercicio de un reemplazo de equipos. Ahora, la estructura general de construcción de cualquier flujo de caja siempre es la misma, cualquiera que sea el objeto de la inversión o la finalidad que se persigue con el estudio que estamos desarrollando. Sin embargo, cuando el proyecto se evalúa para una empresa en marcha, como es el caso que nos compete en este momento, se pueden presentar distintas situaciones que deben ser claramente comprendidas para poder emplear en forma correcta los criterios que debemos incorporar y las particularidades de cada una de las situaciones con las que estemos nosotros trabajando en nuestro flujo de caja. Cuando un proyecto
mide la conveniencia de un reemplazo de activos, como es el caso que estamos trabajando, generalmente será irrelevante, por ejemplo, el cambio en los niveles del capital de trabajo. Recordemos que hemos visto cómo se calcula el capital de trabajo con 3 métodos distintos. También lo desarrollamos en los ejercicios, cómo se calculaba el capital de trabajo. Pero para un proyecto de reemplazo de activos, es irrelevante tener en cuenta el cambio en los niveles del capital de trabajo requeridos para financiar la operación del proyecto. Pero cada vez que se evalúe y sea una ampliación de la capacidad, como por ejemplo en los proyectos de internalización de algún proceso de la empresa, o el outsourcing, que llamábamos hace un momento la externalización de procesos, o un proyecto de abandono de alguna actividad realizada internamente por la empresa, se deberá incluir, según corresponda, el incremento o la disminución de la inversión mantenida en capital de trabajo. Habíamos mencionado que una primera forma de determinar la conveniencia de una inversión que genere un cambio respecto de una situación existente es la que se realiza mediante la proyección de dos flujos de caja cuyos resultados deben ser comparados entre sí. Uno para lo que se denomina la situación base o la situación sin proyecto, o en este caso sin reemplazo, y el otro es para la situación con proyecto o con el reemplazo, que es en este caso. En ambos casos se deberá estimar el comportamiento del flujo de caja que efectivamente se espera que pueda ocurrir si llegáramos a optar por seguir uno u otro curso de acción. O sea, si escogemos el proyecto con reemplazo o el proyecto sin reemplazo, o sea, la situación actual o base, por ejemplo. Ahora, si nos remitimos a este caso, que estamos hablando de un reemplazo, y una empresa desea realizar el reemplazo como tal, lo que nosotros debemos hacer inicialmente es, como estamos hablando de un reemplazo de una máquina, que debemos anotar en el momento cero, o sea, en el año cero, que quiere decir hoy en día, de la situación con proyecto, o sea, de la situación con reemplazo, el beneficio dado por la posibilidad de la venta del equipo en uso y la inversión por la compra del sustituto. O sea, cuando estemos haciendo el flujo de caja del proyecto con reemplazo, tendremos que incluir ahí los ingresos por la venta de la máquina antigua y la inversión que tenemos que realizar por la máquina nueva. Ahora, por este concepto, sin embargo, no se deberá anotar ningún valor en la situación sin reemplazo o la situación base, como la queramos llamar, por cuanto ni se venderá el equipo actual ni se comprará uno nuevo. Entonces eso es lo que tenemos nosotros que tener en cuenta, que en la situación sin reemplazo es el proyecto actual sin necesidad de comprar nuevas máquinas ni de vender la máquina que estamos utilizando. Es como si la empresa estuviera funcionando normalmente. Y como la empresa está funcionando normalmente, en el flujo de caja de la situación sin reemplazo, yo no debo incluir los ingresos por la venta de la máquina antigua, porque no la voy a vender, porque si no, ¿con qué me voy a quedar trabajando? Y tampoco voy a incluir la inversión para la compra de la máquina nueva. ¿Por qué? Porque es una situación sin reemplazo, o sea, sin el proyecto como tal. Ahora, cuando las dos situaciones, cuando sea el proyecto con reemplazo y sin reemplazo, tienen variables comunes, estas podrán obviarse por ser irrelevantes para la decisión.
Por ejemplo, para el proyecto que estamos analizando en este ejemplo, los ingresos, que no nos lo mencionan por ninguna parte, se dan por hecho que son iguales tanto para la situación número 1 como para la situación número 2. ¿Por qué? Porque en ningún momento nos han dicho que hubo un cambio en el nivel de ingresos, ya sea con la compra de la nueva máquina, etcétera, etcétera. Entonces, cuando las dos situaciones tienen variables comunes, estas podrían obviarse por ser irrelevantes para la decisión. Por ejemplo, si los ingresos para este ejercicio son idénticos al elegir el sistema con la máquina antigua o con la máquina nueva, ya que no nos mencionan los ingresos en ninguna parte del ejercicio, entonces eso es un valor que se considera irrelevante para nuestro proyecto. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando estemos elaborando los dos flujos de caja, tanto para la situación con reemplazo y sin reemplazo, los ingresos no son relevantes para tenerlos en cuenta para la elaboración del flujo de caja, o sea que no los vamos a incluir. Igual no tenemos que incluir valores de los cambios que se den en capital de trabajo, etcétera, porque cuando trabajamos proyectos de reemplazo, ese tipo de cambios en la operación generados por el capital de trabajo son irrelevantes. Ahora, una alternativa que existe al criterio de elegir, ¿no?, entre la situación con reemplazo y la situación sin reemplazo es al efectuar la comparación por el criterio del mínimo costo. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando hayamos hecho los dos flujos de caja, debemos escoger aquella situación en la cual los costos sean mínimos. Una vez trasladados esos valores que tenemos en el flujo de caja a pesos de hoy en día, o sea, al momento presente, se va a escoger el proyecto que tenga el mayor ahorro en costos, ¿cierto? O sea, el que presente menor nivel de costos. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un proyecto de reemplazo y recordemos que al comienzo en el enunciado del ejercicio nos decía que el equipo antiguo se iba a adquirir por 1 millón de pesos, que hoy podría venderse por 700,000 pesos, pero que estamos analizando la posibilidad de reemplazar un equipo de producción que utiliza actualmente por otro que permitirá reducir los costos de operación. O sea, para este proyecto de reemplazo lo que nos interesa es la iniciativa o proyecto que genere la mayor reducción en los costos de operación. Por ejemplo, si los costos son superiores, incluyendo la máquina nueva, o sea, el reemplazo, entonces la decisión será quedarse con el proyecto como está funcionando actualmente. Pero si la compra de la máquina reduce los costos en comparación con la situación actual, pues la decisión será escoger el proyecto con reemplazo. Ahora, para este proyecto en particular, ¿qué valores consideramos que son relevantes? Porque obviamente los debemos utilizar en nuestro flujo de caja. El primero de ellos es la inversión, ¿no? ¿Por qué? Obviamente porque lo que estamos analizando es un reemplazo, y ese reemplazo es la compra de un equipo nuevo que tiene un valor de 1.600.000 pesos. Entonces este valor es relevante y recordemos, como lo mencionamos hace un momento, esta inversión solamente se va a incluir en el flujo de caja de la opción con reemplazo. En la opción sin reemplazo este valor no debe incluirse. ¿Qué otro valor es importante a tener en cuenta para nuestro proyecto en marcha orientado a un reemplazo de maquinaria? Los egresos, ¿cierto? Nuestro ejercicio nos decía que la empresa tiene costos de operación asociados al equipo de 800,000 pesos anuales. Y nos dice que durante el periodo de uso, si yo adquiero la nueva maquinaria,
Esto va a permitirnos reducir los costos de operación en 300,000 pesos anuales. ¿Qué quiere decir eso? Que si la situación sin reemplazo, si los costos en la situación sin reemplazo eran de 800,000 pesos, en la situación con reemplazo de la maquinaria, al reducirse los costos en 300,000 pesos anuales, los nuevos costos al año van a ser de 500,000 pesos. Entonces, para el flujo de caja sin reemplazo, los egresos que vamos a manejar corresponden a 800,000 pesos por año. Pero para el flujo de caja con reemplazo de la maquinaria, los egresos que vamos a manejar corresponden a 500,000 pesos al año. ¿Qué otro valor es relevante para nuestro proyecto? Es, por ejemplo, aquel costo o los ingresos por la venta de activos. Recordemos que en nuestro proyecto, en la opción por reemplazo, yo tengo que incluir el valor de la venta de la máquina antigua. Si yo voy a reemplazar la máquina, ¿cierto?, por una nueva, pues la antigua yo la voy a vender. Y esa máquina podría venderse por un valor de 700,000 pesos. Por ende, ese valor de 700,000 pesos por la venta de la máquina vieja o antigua se corresponde al flujo de caja con reemplazo. En ese flujo de caja también dice que el nuevo equipo podrá usarse durante 5 años antes de tener que reemplazarlo. En ese momento podrá venderse en 240,000 pesos. Quiere decir que al finalizar el 5.º año, el equipo nuevo que yo adquirí por 1,600,000 pesos, yo voy a poder venderlo por un valor de 240,000 pesos. Y ese valor iría en el año 5 en el flujo de caja con reemplazo. Ahora, en el flujo de caja sin reemplazo, nos dice que si se continúa con el proyecto, la máquina antigua podrá usarse durante 5 años más, al cabo de los cuales podrá venderse por un valor de 100,000 pesos. Por ende, en el flujo de caja sin reemplazo, al finalizar el 5.º año, nosotros debemos incluir este valor de 100,000 pesos, que es por la venta del activo de la máquina antigua. Ahora, ¿qué otro valor es importante para nuestro proyecto en marcha? La depreciación, ¿no? Recordemos que estamos hablando de la máquina antigua, de una máquina que tiene un valor de 1,000,000 de pesos, o tuvo un valor de 1,000,000 de pesos hace 2 años. El ejercicio nos dice que todos los equipos, independientemente de la alternativa de inversión, se deprecian anualmente en un 20% de su valor a partir del momento de su adquisición. Por ende, si mi equipo, ¿cierto?, tiene un valor de 1,000,000 de pesos y la depreciación, valor de 1,000,000 de pesos, la máquina antigua, la depreciación es del 20%. La depreciación anual es de 200,000 pesos, que corresponde a 1,000,000 por 0.20. Quiere decir que son 200,000 pesos anuales durante 5 años. Como esta máquina antigua se compró hace 2 años, quiere decir que ella ya se ha depreciado el año 1 y el año 2.
Y para nuestro proyecto va a tener una depreciación de 200,000 pesos anuales para el año 3, 4 y 5 de la compra de la máquina. O sea que para nuestro caso en el flujo de caja vendría siendo depreciación el año 1, el año 2 y el año 3. El año 4 y el año 5 no habría depreciación de la máquina antigua porque esta ya se ha depreciado totalmente, ya que se deprecia en 5 años porque su depreciación es del 20%. Para la máquina nueva que vamos a comprar, la situación con reemplazo por un valor de 1.600.000 pesos, depreciación del 20%, pues la depreciación anual es de 320,000 pesos. Este valor de 320,000 pesos se colocaría en el flujo de caja de la situación con reemplazo e iría desde el año 1 hasta el año 5, ¿cierto? En cambio, en el flujo de caja de la situación sin reemplazo colocaríamos la depreciación de 200,000 pesos e iría en el año 1, el año 2 y el año 3. En cambio, la de la situación con reemplazo, esa depreciación la colocaríamos el año 1, el año 2, el 3, el cuarto y el quinto. Continuamos con qué otro valor entonces es relevante para nosotros elaborar nuestro flujo de caja. ¿Por qué es relevante? Porque estos son los valores que son distintos para una situación y para la otra. Los valores que permanezcan iguales tanto para un proyecto como para el otro no son tenidos en cuenta para el flujo de caja. Por ejemplo, los ingresos, ¿no? Los ingresos, como son iguales para los dos casos, en el caso, como aquí lo que vamos a sacar son flujos de caja diferenciales, donde vamos a diferenciar entre uno y otro. Si los ingresos eran de 100 millones de un lado y 100 millones del otro, pues un flujo de caja se resta con el otro y nos va a dar 0. Por eso son irrelevantes. Si permanecen iguales para los dos casos, son irrelevantes. Por ejemplo, si el sueldo que le pago al trabajador con la máquina antigua es el mismo que le voy a pagar con la máquina nueva, ese valor del sueldo del empleado es irrelevante para la evaluación de este proyecto, que es una empresa en marcha. ¿Qué otro valor es relevante? El valor en libros, ¿no? El valor en libros que tenga el proyecto en un momento determinado, ¿no? Que para nuestro caso va a ser un valor de 600,000 pesos. ¿De dónde sale ese valor de 600,000 pesos? Pues recordemos que la máquina antigua tiene un valor de 1.000.000 de pesos, ¿cierto? Pero esta máquina se ha depreciado durante 2 años, que son los 2 años desde cuando yo compré la máquina. La máquina antigua yo la compré hace 2 años. Por ende, lleva 2 años depreciándose. Quiere decir que se ha depreciado el primer año y el segundo año por un valor de 200,000 pesos, ¿no? Entonces, 1.000.000 menos la suma de la depreciación, que esta es la depreciación acumulada de 2 años, que nos da 400,000 pesos. 1.000.000 menos 400,000 pesos, pues nos va a dar un valor en libros de 600,000 pesos. Entonces el valor en libros de la máquina antigua es de 600,000 pesos. ¿Por qué nos interesa este valor? Porque recordemos que la máquina antigua la vamos a estar vendiendo por un valor de 700,000 pesos en la situación con reemplazo en el año 1 o en el año 0. Pero el valor en libro de esta máquina es de 600,000 pesos. Quiere decir que estamos obteniendo una utilidad con la venta de esta máquina. Por lo tanto, hay que sacar el impuesto de renta, ¿cierto? Por una ganancia ocasional que se ha tenido por la venta de un activo que se vendió por un valor superior al valor que este tiene en libros. Entonces, estos son los elementos relevantes a tener en cuenta para la elaboración de nuestros flujos de cajas del proyecto en marcha en esta situación de reemplazo, tanto para el flujo de caja
sin reemplazo, que es la situación actual si no compramos la máquina, y también para la situación con reemplazo. Ahora, comencemos a realizar nuestro ejercicio. Ahora, realicemos inicialmente nuestro flujo de caja con la situación sin reemplazo. En nuestro flujo de caja en la situación sin reemplazo, ¿cuál es el primer valor que debemos considerar? En este caso, la venta del activo. Recordemos que decíamos que si se continuaba con el proyecto, o sea, con la máquina antigua, sin comprar la máquina nueva, nuestra máquina antigua podría al finalizar el quinto año venderse por un valor de 100,000 pesos. ¿Qué otro valor? Los egresos, ¿no? Recordemos que para la situación sin reemplazo, los costos anuales de este proyecto ascienden a 800,000 pesos cada año. Por ende, estos valores van en el año 1, el año 2, año 3, año 4 y año 5. ¿Qué otro valor lleva este flujo de caja? Depreciación. Recordemos que este flujo de caja solamente va a incluir los valores relevantes que eran diferentes tanto para una situación como para la otra y que los acabamos de mencionar hace un momento. La depreciación para la situación sin reemplazo, recordemos que eran 200,000 pesos anuales, pero que este equipo antiguo ya ha venido depreciándose desde hace 2 años. Por lo tanto, le restan 3 años de depreciación. Por ende, esa depreciación corresponde al año 1, al año 2 y al año 3. Continuamos nuestro ejercicio. ¿Qué valor nos corresponde ahora? Valor en libro no hay. ¿Por qué no hay valor en libro en este caso? Porque al finalizar el quinto año, ya la máquina antigua se ha depreciado totalmente, porque es la suma de la depreciación del año 1, 2 y 3, más la de los 2 años de antigüedad que ya tenía la máquina. Por lo tanto, al finalizar el quinto año, ¿cierto? Como vemos acá, la máquina no va a tener ningún valor en libros. Proseguimos. Resultado antes de impuesto. Pues lo que hacemos es sumar los egresos que tenemos en nuestro flujo de caja, ¿no? Todos los valores que estén hacia arriba. Para este caso, como no hay ventas de activos desde el año 0 hasta el año 4, pues este valor de 1,000,000 de pesos corresponde a la suma de 800,000 pesos más 200,000 pesos, nos da 1,000,000 de pesos. Igual corresponde para el año 2, igual corresponde para el año 3, para el año 4, como ya no hay depreciación, pues los mismos 800 que tenemos de egreso son los 800 que van en resultado antes de impuestos. Para el año 5, pues tenemos un valor que es un ingreso que se obtuvo por la venta de la máquina antigua de 100,000 pesos. Tenemos los egresos que corresponden a 800,000 pesos. Por lo tanto, nos va a dar un valor de 700,000 pesos el resultado antes de impuestos. Ahora, recordemos que los impuestos son de 33%. En este caso, lo que nosotros estamos viendo en un proyecto como este corresponde es al ahorro en impuestos que va a generar un proyecto de estas particularidades. Entonces, por lo tanto, obviamente lo que estamos mostrando es que al tener unos egresos que se van a descontar de los ingresos, pues se está teniendo un ahorro
¿cierto?, en impuestos por el valor de 330.000 pesos para los primeros 3 años, que es, recordemos que el ejercicio nos dice que el impuesto corresponde al 33%. Por ende es 1.000.000 de pesos por 0.33 nos da 330.000. Igual para el año 2, igual para el año 3. Para el año 4 ya son 800.000 pesos por 0.33 nos da 264.000 pesos. Y para el año 4 son 700.000 pesos por 0.33 y nos da un valor de 231.000 pesos. Ahora sacamos el resultado después de impuestos, que no es otra cosa que 1.000.000 menos 330 nos da 670.000 para el año 1, para el año 2 y para el año 3. Para el año 4 son 800.000 pesos menos 264.000 nos da un valor de 536.000 pesos. Y para el año 5 son los 700.000 pesos menos 231.000 pesos nos da un valor de 469.000 pesos. Ahora, recordemos que como hacíamos también en los flujos de caja anteriores, el flujo de caja del proyecto, el del inversionista para medir la capacidad de pago, que la depreciación, como es un desembolso que no se está ejecutando realmente, sino que es un beneficio fiscal que se otorga para disminuir la base sobre la que se calculan los impuestos, y este dinero nunca ha salido de la empresa, por ende tenemos que volver a sumarlo aquí, que es lo que llamamos como ajustes por gastos no desembolsables. Valor en libro que sigue siendo 0 porque para este proyecto recordemos que la máquina antigua ya estaba totalmente depreciada, por lo tanto no tenía ya el valor en libro, era de 0 porque era, recordemos, la depreciación de 5 años, no, 200.000 por 5, 1.000.000. Valor del activo 1.000.000 menos depreciación acumulada 1.000.000 nos da 0. Y por último sacamos nuestro flujo de caja, ¿no? Que serían 670.000 menos 200 nos da 470.000 para el año 1, para el año 2, para el año 3. Para el año 4 nos da 536.000 pesos, ¿no? Como no tenemos ningún otro valor acá, pues colocamos el mismo resultado en el flujo de caja. Igual para el año 5, como no hay ningún otro valor acá para restar, nos colocamos el mismo valor en el año 5. Y ya con esto tenemos elaborado nuestro flujo de caja del proyecto puro sin reemplazo. O sea que esta es la alternativa número 1, que es de continuar con la máquina antigua. Ahora, veamos qué pasa con la situación con reemplazo, ¿cierto? Ahora, veamos. Para esta situación con reemplazo, pues ya sabemos, tenemos que hacer una inversión inicial de 1.600.000 pesos, que es para la compra de la máquina nueva. Como vamos a comprar la máquina nueva, quiere decir que vamos a vender la máquina antigua. La máquina antigua decía que podría venderse hoy por un valor de 700.000 pesos. Quiere decir que ese valor lo colocamos aquí en el año 0 en la venta de activo. O sea que este es el valor de la venta de la máquina antigua y este es el valor de inversión para la compra de la máquina nueva. Al finalizar el 5.º año, también nos decía el ejercicio, dice, el nuevo equipo podrá usarse durante 5 años antes de tener que reemplazarlo. En ese momento podrá venderse en 240.000 pesos. Quiere decir que este es el valor de venta del activo, valor de, llamémoslo de liquidación del activo de la máquina nueva que yo compré. O sea que la máquina nueva que yo compré en 1.600.000 pesos, después de 5 años de estar usándola, yo la podría vender en el año 5 por un valor de 240.000
pesos. Valor en libros, que corresponden a los 600,000 pesos, que recordemos hace un momento les había mencionado. ¿De dónde salen estos 600,000 pesos? Pues el valor de la máquina antigua, que es de 1,000,000 de pesos, menos la depreciación acumulada. Recordemos que la máquina antigua se venía depreciando 2 años. Quiere decir que son 200,000 más 200,000, 400,000 pesos. Y ya sabemos que el valor en libros es el valor del activo menos la depreciación acumulada. Por ende, 1,000,000 menos 400,000 pesos nos da 600,000 pesos. Quiere decir que el valor en libros o valor contable de la máquina corresponde a 600,000 pesos. Y el valor por el cual se va a vender es por 700,000 pesos. O sea que estamos obteniendo una ganancia en la venta del activo de una utilidad, ¿no? De 100,000 pesos. Continuamos. Ya sabemos que el valor en libro para el año 5 es 0, porque ya está totalmente depreciado los activos. Egresos son 500,000 pesos. ¿Por qué? Porque recordemos que el ejercicio nos dice que la nueva iniciativa, o sea, el reemplazo de la máquina, durante su periodo de uso iba a permitir generar una reducción de los costos de operación asociados a la compra de la máquina en 300,000 pesos anuales. Como nos estamos ahorrando 300,000 pesos y los egresos del proyecto eran 800, pues los egresos van a quedar en 500,000 pesos, ¿no? 800,000 menos 300,000. Lo que nos da 500,000 pesos el año 1, año 2, año 3, año 4 y año 5. Proseguimos. La depreciación, como ya lo habíamos calculado hace un momento, para la máquina nueva, que vale 1,600,000 pesos, que se deprecia el 20% anual, es 1,600,000 por 0,20, nos da 320,000 pesos. Valor que va en el año 1, 2, 3, 4 y 5. Como vemos, en el quinto año la máquina nueva tiene un valor en libro de 0 pesos. Porque se ha depreciado totalmente. Porque es 1,600,000 menos la depreciación acumulada, que es la suma de 320, 320, 320, 320, más 320, que nos da 1,600,000. Y 1,600,000 menos 1,600,000 nos da valor en libros de 0 pesos. Continuamos. Resultado antes de impuestos. Pues 700,000 menos 600 nos da 100,000 pesos. En este caso, un ingreso. Aquí tenemos los egresos que corresponden a los costos de operación y la depreciación. Los sumamos, ¿cierto? Nos va a dar 820,000 pesos, la suma de 500 más 320. 820 el año 1, el año 2, el año 3, el año 4 y el año 5 va a cambiar porque son 820,000 pesos menos, ¿cierto? Estos 240,000 que tenemos por ingresos en la venta de la máquina nueva en el quinto año. Por eso aquí nos da un valor de 580,000 pesos. Impuestos del 33%. Que aquí los tenemos. Para el año 1, ¿cierto? Sería 100,000 pesos por 0.33, nos da 33,000 pesos. Esto es un egreso, ¿cierto? Porque recordemos que aquí estamos calculando este impuesto sobre una utilidad que obtuvimos por la venta del activo. En cambio acá, este impuesto que ustedes ven acá, lo que estamos calculando es el ahorro en impuestos que va a generar estos egresos que tenemos acá en el flujo de caja. Por eso ustedes lo ven encerrado entre paréntesis, porque son egresos. Son egresos de 820,000 pesos del año 1 hasta el 4 y el año quinto de 580,000. Como estos egresos se le restan a los ingresos en el flujo de caja normal, cuando vayamos a calcular el impuesto se calcula sobre la utilidad, ¿cierto? Que fue de los ingresos menos los egresos. Por ende, este valor que ustedes están viendo acá es el ahorro en impuestos que nos va a generar
estos egresos al restárselos a los ingresos que se obtuvieron por las operaciones de la empresa. Resultado después de impuestos, pues 100.000 menos 33.000, 67.000 pesos, ¿no? Aquí igual 820.000 menos 270, 549. Para el año 2 igual 549.400. El año 3 también 820 menos 270.600 da 549.400. Igual para el año 4. Y para el año 5 son 580.000 menos 191.000 nos da 388.000 pesos. Continuamos. La depreciación, recordemos lo que habíamos dicho. Acá se está descontando, pero como es un dinero que nunca ha salido de la empresa, tenemos que volverlo a sumar posteriormente después de haber calculado los impuestos. Ya aquí lo vemos ya como ingreso, acá lo vemos como un egreso, ¿no? Valor en libro, 600.000 pesos que lo tenemos que volver a incluir, porque recordemos que no es un valor que estemos restando. Estos 600.000 pesos lo incluimos aquí, que es el valor en libro, para poder calcular los impuestos que vamos a pagar por la venta del activo en 700.000 pesos, ¿no? Ahora, 100.000 menos 33.000 pesos de impuestos nos da 67.000 pesos. Quiere decir que lo que vamos a recibir realmente por la venta del activo no son 700.000 pesos, sino la suma del valor en libro más los 67.000. Que quiere decir 667.000 pesos es lo que vamos a recibir por la venta del activo, porque tuvimos que pagarle al Estado un valor de 33.000 pesos por concepto de impuesto de renta. Ahora, teniendo ya estos valores, valor en libro aquí en este año también es 0, ¿no? Y ya podemos calcular nuestro flujo de caja, que para el año 0 nos va a dar un valor de, ya sabemos que son 667.000 pesos más 600.000 pesos menos 1.600.000 pesos nos da un valor de egreso de 933.000 pesos. En el año 1, 549.000 pesos, ¿cierto? Menos estos 320.000 pesos, pues nos va a dar 229.400 o más, ¿no? Porque ustedes saben que esto es un valor positivo y este va a ser un valor negativo. De todas formas, ustedes lo ponen acá entre paréntesis porque es un valor que es un egreso, ¿no? Esto lo que nos está representando son costos generados en la empresa, ¿no? Ahora, para el año 2 va a ser el mismo valor, para el año 3 el mismo valor, que son 549.000 menos 320, 549.000 menos 320, 549 menos 320, 549 menos 320. Se le pone su negativo, que es entre paréntesis, o egreso, que eso es lo que nos está indicando que es un egreso. Y para el año 5, pues son 388.600 pesos menos 320.000 pesos nos da 68.600 pesos, un egreso. Ahora, ya tenemos nuestros dos flujos de caja, ¿no? Aquí los tenemos. El flujo de caja sin reemplazo y el flujo de caja con reemplazo. En este inicial fue donde adquirimos, donde continuamos el proyecto sin la compra de la máquina nueva. O sea, seguimos con la máquina antigua trabajando. Por eso ustedes ven que los costos son de 800.000 pesos. Se vendió la máquina antigua en el quinto año por un valor de 100.000. Etcétera, etcétera. Aquí están los resultados antes de impuestos, todos los cálculos que realizamos. Pero en el flujo de caja con reemplazo, aquí sí tenemos la venta de la máquina antigua, la compra de la máquina nueva, la venta de la máquina nueva ya al finalizar el quinto año, el valor en libro de la máquina antigua,
la reducción en costos de 300,000 pesos, etcétera, etcétera. Entonces ya tenemos nuestros dos flujos de caja. Ahora, se debe seleccionar la opción de menor costo actualizado. ¿Qué significa eso? Pues que si yo tomo los valores del flujo de caja acá y los transporto todos hasta el año 0, ¿cierto? Que ustedes lo pueden utilizar con la fórmula de matemática financiera, ¿no? Hallar un valor presente dado un valor futuro, ¿no? P igual a F. Entonces ustedes colocarían P igual a F por 1 más la tasa de interés elevado a la menos N. O pueden hacerlo con la otra fórmula, ¿no? P es igual a F sobre 1 más la tasa de interés elevado a la N. Con cualquiera de las dos fórmulas lo pueden transportar cada una de esas cifras. Ahora vamos a suponer que para este proyecto, ¿cuál es la tasa de interés? Lo que nosotros llamamos como la tasa de oportunidad del proyecto, o tasa de descuento, o costo de capital, etcétera, o tasa mínima aceptable de rendimiento. Y vamos a decir que para este proyecto sea del 12%, ¿no? Que esa es la tasa de oportunidad del inversionista con la que aspira a evaluar esta iniciativa de negocio, la cual es el reemplazar una máquina antigua por una máquina nueva. Y nos está diciendo qué situación debemos escoger: continuar con la máquina antigua trabajando o reemplazarla por una máquina nueva. ¿Cómo debo hacer yo? Debo seleccionar la opción de menor costo actualizado. Entonces transporto todos estos valores hasta 0. Igual acá transporto estos valores el año 1 hasta el año 5, lo transporto hasta el año 0 y lo comparo con este valor que ya está en el año 0, por lo tanto no tenemos que transportarlo, ¿no? Entonces cada uno de estos valores los vamos a transportar al año 0 utilizando una de estas fórmulas, ¿no? Por ejemplo, este valor del año 5, 68,600 pesos, lo transporto hasta el año 0 con esta fórmula, por ejemplo. P es igual a F, que es 68,600 por 1 más 0,12, que es la tasa de oportunidad, elevado a la menos 5, porque es el periodo 5. Luego este valor lo transporto, pero ya elevado a la menos 4, este elevado a la menos 3, elevado a la menos 2, elevado a la menos 1. Sumo los resultados que obtuve de transportar estos 5 valores y se los resto al valor que esté en el año 0. Ahora, haciendo esas operaciones vamos a obtener que el valor actualizado de costos del flujo de caja del proyecto sin reemplazo es de 1.735.621 pesos con 58 centavos. O sea que la suma de estos 5 valores, transportados todos hasta el periodo 0, les va a dar este resultado: 1.735.621 pesos con 58 centavos. Ahora, la opción número 2, que es con reemplazo, nos va a arrojar que el valor actual de los costos o el valor actualizado de los costos con una tasa de oportunidad del 12% corresponde a un valor de 1.668.693 pesos con 42 centavos. Por ende, ¿cuál es la opción con el menor costo actualizado? La opción con reemplazo. Por lo tanto, en este proyecto debe escogerse la opción de reemplazar la máquina, ya que va a tener un mayor ahorro de costos para la empresa que se encuentra en funcionamiento. Esto es lo que nosotros llamamos un flujo de caja diferencial, porque vamos a estar diferenciando entre estas dos opciones. ¿Qué pasa? Yo ya hice el flujo de caja sin reemplazo, también hice el flujo de caja con reemplazo, y ahora ¿qué hago?
La tarea es unir los dos flujos de caja. El resultado final del flujo de caja con reemplazo y el resultado final del flujo de caja sin reemplazo, ¿no? Que aquí los tenemos. Este es el resultado del flujo de caja con reemplazo. Y aquí tenemos el resultado del flujo de caja sin reemplazo. Sacamos la diferencia, ¿no? Entonces recordemos que en este caso es 933.000, pues viene el mismo resultado acá. Aquí, recordemos, aquí vamos a restarle. Recuerden, esto se llama flujo de caja diferencial. O sea que vamos a sacar la diferencia entre un flujo de caja y el otro. Y diferencia significa restar. Entonces esto sería menos 229.400 menos 470 menos. Recordemos que aquí lo que estamos haciendo es la siguiente operación, ¿no? Un valor menos, que es menos 229.400. Le vamos a restar otro valor que es negativo, que es el 470.000. Y cada vez que hacemos esta operación, ¿no?, que a un número negativo le restan otro número negativo, nos va a dar de resultado un valor positivo. Por ende, menos 229.400 menos 470.000 pesos les va a dar un valor positivo de 240.600 pesos. Ese mismo valor les va a dar para el año 1, 2, el año 3. Para el año 4 es menos 229.400 menos 536.000 pesos. Les va a dar un valor positivo de 306.600 pesos. Y para el año 5 es menos 68.600 menos 469.000. Les va a dar un valor positivo de 400.400 pesos. Esto es lo que se llama un flujo de caja diferencial. ¿Qué significa esto? Que este es el valor de los costos que nos estamos ahorrando con la compra de la máquina nueva. Eso quiere decir que si yo compro, ¿cierto?, si yo compro la máquina nueva, que es el proyecto con reemplazo, eso me va a generar a mí un ahorro en costos para el año 1 de 240.600 pesos, para el año 2 de 240.600 y así sucesivamente hasta el año 5. Ahora, si calculamos estos valores, la tasa de oportunidad que habíamos planteado ahora del 12%, la inversión diferencial, que es esta, ¿no?, 933.000 pesos, los beneficios netos actualizados, o sea, los ahorros en costos que hemos tenido, que es transportar estos 5 valores hasta el año 0, utilizando la fórmula que les mencioné ahora, T igual a F por 1 más la tasa de interés elevado a la menos n. Si ustedes transportan estos valores uno por uno aplicando esta fórmula y luego suman esos 5 resultados, les va a dar un valor de 999.928 pesos con 16 centavos. Ahora, a este valor le restan la inversión diferencial y van a obtener un valor positivo, un valor presente neto incremental con una tasa del 12% de 66.928 pesos con 16 centavos. Por ende, esto nos está diciendo, miren, que es un valor presente neto positivo. Por lo tanto, el proyecto con reemplazo es aceptable, se justifica. Ya eso lo habíamos sabido al revisar los dos flujos de caja, que el flujo de caja con reemplazo presentaba un menor valor
actualizado de costos, ¿no? O sea, donde estuviera el menor valor actualizado de costos era la situación que ofrecía mejores resultados para la empresa. Y ya comparando los dos flujos de caja con reemplazo y sin reemplazo, como lo hemos hecho en este momento, y habiendo calculado el valor presente neto de los beneficios netos actualizados, que no es otra cosa que el ahorro que estamos teniendo en costos, eso significa que hemos generado con el proyecto con reemplazo un valor presente neto a una tasa de oportunidad del 12% de 66.928 pesos con 16 centavos. Y al ser un valor positivo, recordemos que todo valor presente neto que sea mayor, ¿cierto?, a cero, quiere decir que el proyecto es conveniente. Si el valor presente neto es igual a cero, el proyecto me es indiferente. Y si el valor presente neto es menor a cero, el proyecto es inconveniente. Ahora, esta fue la primera forma o la primera manera de cómo hacer su flujo de caja de proyecto en marcha. Esto es lo que se le llama los flujos de caja diferenciales. Pero también lo podemos hacer de otra forma. Y eso lo llamamos nosotros un flujo de caja incremental. Entonces aquí tenemos nuestros dos flujos de caja. ¿Y qué es el flujo de caja incremental? Que en vez de elaborar dos flujos de caja como se hizo hace un momento, lo que vamos a hacer es crear un solo flujo de caja que vamos a llamar flujo de caja incremental, que va a ser como una unión entre los dos flujos de caja, ¿ya? Entonces, por ejemplo, mientras acá tenemos egresos de 800 y acá tenemos egresos de 500, entonces en el flujo de caja incremental no iría ni el valor de 800 ni el valor de 500, sino que iría es el ahorro en costos que se generó con el proyecto, que fue de ¿cuánto? La diferencia que hay entre 800 con 500, que es 300.000 pesos. Que el ejercicio nos lo está dando. Aquí nos lo está diciendo, miren. Que hay una reducción de los costos en 300.000 pesos. Y así sucesivamente. Por ejemplo, aquí hay un valor de 100.000 pesos y aquí hay un valor de 240.000 pesos. Entonces, el flujo de caja incremental no tendría estos dos valores, sino la diferencia que hay entre los dos, ¿no? Entonces, para ese caso en particular, lo que nosotros incluiríamos en el flujo de caja incremental sería un valor de 140.000 pesos y no de 100.000 ni de 240, sino la diferencia entre los dos. Y así con cada una de las cifras y valores que estén en el flujo de caja, ¿no? Por ejemplo, otro de los valores, ¿cierto?, que podría tener un cambio en el flujo de caja incremental es obviamente la depreciación. Porque miren que para el flujo aquí de sin reemplazo es de 200.000 pesos. Aquí es de 320.000 pesos. Por ende, el flujo de caja incremental que va a tener, la diferencia que hay entre los dos, que es 320 menos 200, 120.000 pesos. El año 4 y el 5, como no hay nada, y aquí sí hay 320, pues irían 120, 120, 120, y acá irían 320 y 320.000 pesos. Entonces, hagamos ese flujo de caja incremental. Al hacer el flujo de caja incremental, debe darme el mismo valor que acabamos de obtener con el flujo de caja diferencial. O sea, al comparar el flujo de caja con reemplazo y sin reemplazo. Entonces, desarrollemos el ejercicio. El 1.600.000 de la inversión en la máquina nueva. Los 700 por la venta de la máquina antigua. 140.000, como les mencioné hace un momento, que es la diferencia entre 240.000 y 100.000. Los 600.000 pesos del valor en libros de la máquina antigua, que recordemos que es 1.000.000 de pesos menos 400.000 pesos
de depreciación acumulada. Valor en libro año quinto no hay. 300.000 pesos, ¿no? Que es la diferencia entre los 800.000 de egresos del sin reemplazo y el 500.000 de egresos con reemplazo. Depreciación, miren lo que en el año 1 y 2 está la diferencia entre 320.000 pesos y en el 3 entre 320.000 pesos y 200.000 pesos que había en un flujo de caja. Flujo de caja sin reemplazo, depreciación 200.000 pesos. Flujo de caja con reemplazo, depreciación 320.000 pesos. 320 menos 200, 120.000 pesos el año 1, 2, 3. El año cuarto y el quinto, como no había depreciación en el flujo de caja sin reemplazo, pero sí había en el flujo de caja con reemplazo, pues quedó la depreciación del flujo de caja con reemplazo. Ahora realizamos las operaciones. 700 menos 600 nos da 100.000. 300 menos 120 nos da 180. 300 menos 120, 180. 300 menos 120, 180. 300 menos 320, aquí nos da un valor negativo, un egreso. 300 menos 320 nos da 120. Ahora, continuamos con nuestro... y los 140 que obviamente también se restaron, ¿no? 140 más 300 que nos da 440 menos 320 nos da 120 aquí en el año 5. Calculamos impuestos. Recordemos que, miren, como estos valores aquí son positivos, por eso ustedes ven que acá es lo que pagamos por esta utilidad generada. En cambio acá que tenemos un valor negativo es lo que se ahorró en impuestos al tener este valor negativo. Aquí está también negativo porque este valor era positivo. Resultado después de impuestos, 180.000 menos 59.000, 120. Aquí nos da los mismos 67.000 pesos que en el flujo de caja anterior. 120, 600, 120, 600 para el año 1, 2, 3. Para el año 4, como es un valor negativo y este positivo, nos da menos 13.400. Acá nos da 120.000 menos 39.600, 80.400. La depreciación, que recordemos la que está aquí, hacemos el ajuste por gastos no desembolsables. Los 600.000 pesos del valor en libro. 0 pesos por concepto de valor en libro de la máquina nueva, que ya está totalmente depreciada, por eso aquí va a 0 pesos. Y ya calculamos el flujo de caja. Entonces sería 120.600 más 120.000, porque son dos resultados positivos, nos da 240.600. Para el año 2 el mismo valor, para el año 3 el mismo valor. Para el año 4, 320 y este es negativo, nos da 306.600. Y para el año 5 serían 320.000 más 80.400, nos da 400.400 pesos. Que como vemos es el mismo resultado que se obtuvo al realizar los dos flujos de caja anteriores y luego realizar el flujo de caja diferencial, ¿no? Aquí tenemos los tres flujos de caja. Aquí tenemos el diferencial y el incremental. Entonces miren que el resultado del flujo de caja diferencial, ¿cierto?, es el mismo resultado del flujo de caja incremental. Entonces existen esos dos métodos. Ustedes pueden utilizar cualquiera de los dos. No es necesario que hagan los dos métodos. Pueden hacer el flujo de caja sin reemplazo, flujo de caja con reemplazo y luego elaborar el flujo de caja diferencial, o pueden elaborar el flujo de caja incremental, que ustedes ven van a obtener el mismo resultado para ambos casos. Y
realizando el cálculo volvemos a ver que el valor presente neto incremental del ahorro de costos generados por la compra de la máquina nueva es de 66.928 pesos con 16 centavos. Entonces, con esto hemos visto la forma en la que se elabora un flujo de caja para proyectos de empresas que se encuentran en marcha, que elaboran proyectos de modernización, como lo son proyectos de reemplazo, proyectos de ampliación, proyectos de externalización de procesos, proyectos de internalización de procesos y proyectos de abandono. No siendo más por el día de hoy, concluimos nuestro video tutorial encaminado a la explicación de cómo se elaboran los flujos de caja de proyectos para empresas que se encuentran en marcha o en funcionamiento. Sin ser más por el día de hoy, me despido y les deseo un feliz resto de día. ¡Hasta la próxima!